Alex Brahim, curador colombiano, curador y director de proyectos culturales, realizó trabajos en Barcelona, Madrid, Málaga, Bucarest, Berlín, Medellín y Bogotá. En 2017, como parte de Bienal Sur, realizó en la ciudad fronteriza de Cúcuta, su ciudad natal, Juntos Aparte. Este encuentro internacional de arte, pensamiento y fronteras incluyó obras de artistas abocadas a construir una identidad común entre personas de diversas culturas. Verónica Abdala, periodista argentina, actualmente trabaja en la sección Cultura del diario Clarín. Publicó artículos sobre cultura y literatura en los principales periódicos de su país. Es autora de la biografía ilustrada Borges para principiantes y del ensayo Susan Sontag y el oficio de pensar. Dictó talleres de periodismo cultural en Artilaria y Fundación TEM. Alex es curador de arte y director de proyectos culturales. Nació en 1977 en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. Técnicamente podemos decir que sos ciudadano colombiano y español, ¿no es cierto? Porque barcelonés por adopción. Has residido... hijo de española. Hijo de española. Residido... Y de padre palestino. Es decir, que la cuestión migratoria está en tu sangre, en tu ADN. Ha residido 17 años en Barcelona y es allí donde desarrolló su trayectoria como profesional en el ámbito de la cultura. Se desempeñó en diversas y múltiples funciones con una clara vocación en el arte contemporáneo y en las figuras emergentes. De vuelta en Cúcuta, creó una fundación, El Pilar, y desde ella puso en marcha el Centro de Estudios Fronterizos, CEF, que podemos definir como un centro de investigación y pensamiento en torno a la noción de frontera, una condición que define su región, donde actualmente se vive un drama humanitario sin precedentes y probablemente uno de los más graves e invisibles del globo en este momento, ¿no? Ahora ya es visible. Hasta en el momento en el que se escribieron esas líneas era un drama invisible. De hecho, el punto de partida de Juntos Aparte tiene que ver con arrojar luz sobre un área que en aquel entonces, hablamos de a partir del 2015, con el primer cierre radical que hace el gobierno venezolano de la frontera con Colombia y la expulsión masiva de colombianos que ocurre en ese momento, empieza un drama que es el que se ha de alguna manera mediatizado de forma magna en las últimas semanas a partir del concierto, de la intención de la entrega, de la entrada de esos camiones en Venezuela, etcétera, etcétera, pero hasta entonces era una realidad invisible a pesar de que la gravedad y la magnitud ya era la que hoy conocemos. Hoy vamos a ver un video introductorio de lo que fue Juntos y Aparte, esta iniciativa que se inició en 2017 y que tendrá continuidad en esta edición de Bienal Sur en 2019 y que reunió exposiciones, muestras de arte, vos lo vas a contar con mayor profundidad, y también creó espacios de debate y de diálogo en torno de la cuestión fronteriza para la reconfiguración de un nuevo mundo, ¿no? Bueno, sobre todo para crearle una nueva cartografía o actualizarle la cartografía a la ciudad y crear como escenarios en donde propiciar movilizaciones y encuentros ciudadanos faciliten a través de ese diálogo que permiten las artes y la cultura empezar a ser de alguna manera una prueba piloto de un nuevo modelo de sociedad que es el que necesita la nueva demografía de Colombia tras el éxodo venezolano y en donde creemos que Cúcuta puede ser una ciudad ejemplarizante porque nuestra historia binacional y compartida con Venezuela hace que para nosotros el venezolano no sea tan el otro como para quizás gente en el resto del país. Bueno, si les parece, vamos a ver este video introductorio para comprender de una manera más gráfica qué fue Juntos Aparte, la edición anterior. Voy a pedirles a los señores del control que omitamos el video número 2. Vamos a ver primero uno que es de expectativa sobre el proyecto, en el que a partir de imágenes reales, estos son de 2017, del puente internacional Simón Bolívar, que une los dos países, se esquematizan los que fueron los 4 ejes que abordamos en el caso 2017 para ilustrar de alguna manera una visión global y una visión plural de lo que es la frontera. Esos ejes fueron restricción, migración, ciudadanía y movilidad. Y después de ese vamos a ver el video que resume todos los resultados y actividades de Juntos Aparte.
además los tengo que felicitar porque son tan locos como fuimos los que iniciamos Bienal Sur. Cuando nos encontramos personalmente por primera vez en febrero de este año con Alex, nos parecía que todo lo que decía que iba a ser, a lo mejor no podía ser cierto porque era demasiado grandioso. Lo mismo les pasaba a toda la gente en Buenos Aires y en todos los países de América cuando recorríamos presentándole el proyecto. Decía que les pasaba lo mismo a todos aquellos que nos escuchaban, pensando en que lo que nosotros decíamos no iba a ser posible hacerlo. Todo lo que dijimos lo pudimos hacer, y todo lo que nos planteó Alex que iba a hacer también lo pudo hacer. La mejor forma de agradecerles es decirles que no creo que se pueda concebir ninguna edición futura de Bienal Sur sin que los proyectos de ellos y todo lo que tenga que ver con Cúcuta tenga un lugar predominante, porque esta ciudad se ha ganado el derecho a ser una de las sedes principales de Bienal Sur. La posibilidad de incorporar una perspectiva muy rica de trabajo que integraba artistas que convergían artistas de distintos lugares del mundo, de Europa, de América, trayendo propuestas que sirven para pensar la frontera, que iluminan los conflictos de frontera, pero también los pasos, las migraciones, los exilios, los tránsitos. Y ese es un tema muy potente que está vigente en la escena contemporánea del arte porque está vigente en la cultura contemporánea. Por lo tanto, esa presencia fuerte está integrada, muy bien representada en estos proyectos de las 4 sedes de Cúcuta. Así que estamos muy contentos de ver cómo también en Cúcuta la Bienal se pudo convertir realmente en un acontecimiento popular. Estamos aquí rodeados de muchísima gente de la ciudad, con mucho entusiasmo, planificando qué más poder hacer en el futuro de Bienal Sur. Así que bueno, estamos muy contentos de estar acá y por eso hemos felicitado muy enfáticamente a todos los cucuteños y cucuteñas que participaron en el proyecto y a los realizadores del mismo, a los hermanos Grajín. Contarles que ese ciclo audiovisual el año pasado estuvo enfocado estrictamente en videoarte y este año va a tener además participación de cinematografía a través de la invitación de nuevos programadores. Estamos de alguna manera queriendo invitar a otros agentes a intervenir en las voces. Y un asunto que me parece importante contarles es que la banda sonora que escuchan en el fondo es la canción Camino del Sol, sin voz, en este caso, solo el track sonoro, del músico cucuteño Radiante. Y es una canción que él compuso con motivo del cierre de la frontera en 2015. Dice: Camino del Sol, mi corazón se acelera, deja que suenen tus tambores para que se diluyan las fronteras. Y esa es, por obvias razones, también la banda sonora oficial de Puntos Aparte. De alguna manera la crisis, que es una crisis política, que es una crisis humanitaria, de lo que se pasa acá en la frontera de Colombia y Venezuela, está siendo una oportunidad para creatividad, para iniciativas que de otro modo quizás no pudieran tener lugar y que ahora se afirman y que pueden transformar la ciudad, pueden transformar la convivencia, pueden traer otros tipos de eventos, incluso aquí a Cúcuta, y tal vez entender mejor el fenómeno y el conflicto. Yo pienso que este es para mí un caso nítido donde
una crisis crea una oportunidad. Zonas de frontera como Cúcuta tienen un gran desafío y es resignificar la zona de frontera como una zona de creación, una zona de innovación, una zona donde hay movimiento de gente e ideas, una zona donde hay campo fértil para crear. Y veo que Juntos Aparte se trata de eso, de cómo creamos algo en medio de situaciones complejas, porque claramente la situación es compleja, pero las oportunidades de crear son inmensas. Diálogo de diferentes fronteras en el mundo, porque lo que está pasando en Cúcuta y en Venezuela también es una tipología de frontera y una tipología de política de frontera, pero en el mundo hay una cantidad enorme de fronteras donde hay diferentes situaciones y se puede aprender también de cada diferente situación, modelos de reaccionar o de crear hermandades o de dialogar. Mi experiencia personal estos días aquí ha sido bastante potente, bastante intensa, ¿no? En relación al taller ha sido una experiencia maravillosa. Hemos trabajado con artistas locales, hemos trabajado con estudiantes y con gente que ha venido de otros ámbitos profesionales y se ha desarrollado pues, de una manera muy gratificante. Hemos trabajado, digamos que en la calle como queríamos, pero también hemos trabajado la teoría y al final hemos formalizado una serie de obras y una exposición que nos ha llenado de satisfacción. Para nosotros ha sido un espacio de poder encontrar aquí gente que quiera también de alguna manera conocer un poco algunas prácticas del arte contemporáneo, involucrarse un poco viendo el arte no como una herramienta para cambiar la realidad o con grandes pretensiones, sino simplemente a lo mejor puede servir para servirnos para modificar nuestros puntos de vista o nuestros puntos interpretativos. Yo pienso que al final, a fin de cuentas, todo ha sido un acierto.
imaginario que normaliza el racismo y el colonialismo, y luego generar un nuevo material a través del collage y a través de la idea de los libros de ABC para niños, con, digamos, lógicas antirracistas o anticoloniales y críticas con todo ese material que está absolutamente normalizado pues, en los colegios, en los kioscos que se venden, en la publicidad, etcétera, ¿no? En esta ocasión realmente fue muy especial. Salgo muy contento porque logré como artista propiciar algo que realmente se sale de lo que a veces es muy estrecho, de los límites del arte. Esto fue simplemente, si no fue la realidad, por lo menos fue las ilusiones, las expectativas, los sentidos, la imaginación de unas personas muy agradables que estuvieron juntos un momento. Y eso es mucho. espectacular. Let's say for me it was really the right theme to work from because it was about borders, and in my work I always look into how people interact with the landscape and vice versa, how landscape also creates a culture. So that interaction between a community and their environment is for me a key stone to or a key corner to work from. And when this exhibition came up, I thought, wow, that's a great starting point, because the border is obviously an intervention of people who draw a border between two communities. So for me, that's an excellent starting point to do a project.
Alex, simplemente para comenzar me gustaría que nos introduzcas en lo que son los conflictos y las anomalías intrínsecas de la zona fronteriza, que quizás tú las tienes ya naturalizadas o las conoces en profundidad, pero de las que nosotros tenemos conocimiento sesgado o un acercamiento siempre mediado. Tenemos la posibilidad de que vos nos relates y nos sumerjas en lo que es la problemática fronteriza y las anomalías más acuciantes que se viven en una zona tan dinámica como es Cúcuta, ¿no? Que a su vez es representativa de muchas otras zonas del planeta que están viviendo esta crisis global, humanitaria, que tiene que ver con los éxodos masivos producidos por crisis políticas, muchas veces, fenómenos naturales, conflictos bélicos, etc. ¿Cuáles son las problemáticas más urgentes y más dolorosas para los nativos de Cúcuta? Bueno, pregunta, aunque es una pregunta, es respuesta racimo, porque son demasiadas realidades críticas al límite. Aprovecho para parafrasear una vez más a Diana Bessler, que decía que posibilita un uso virtuoso de la frontera. Juntos aparte, es un Potosí para aquellas personas a las que les pueda interesar, como muchos de los artistas contemporáneos y pensadores de referencia para nuestro entorno. Es un Potosí que ofrece todas las realidades críticas al límite juntas. Por un lado tienes las de herencia histórica, el contrabando como prácticamente un legado cultural, una forma identitaria y de socialización, no solo un modelo productivo, una informalidad rampante y creciente en el modelo económico, la segunda mayor desigualdad social de Colombia, el octavo país más desigual del mundo, uno de los poquísimos lugares en el país en los que todavía coexisten todos y cada uno de los agentes de lo que conocemos como la violencia o el conflicto colombiano, uno de los brazos disidentes de las FARC, el remanente del Ejército de Liberación Nacional ELN, el remanente del Ejército Popular de Liberación EPL, los carteles de la droga, los colombianos, el de los Soles, el de Sinaloa de México, en la zona superior de la frontera de Cúcuta, digamos, en el valle del río Catatumbo en concreto, que desemboca en el lago de Maracaibo, todas las pasarelas de droga y de tráfico de combustible, por supuesto, porque el petróleo venezolano y la gasolina venezolana pues, son supremamente baratos, alimentos, medicinas, carne, ¿no? Digamos que allá el contrabando y el tráfico a todos los niveles. Históricamente, al ser una frontera que no era tal y que siempre fue un lugar abierto, ese puente internacional Simón Bolívar, y aquí viene como la segunda parte de la respuesta que te doy, eso era lo histórico, lo que se arrastra desde siempre, lo que podemos recordar, al menos yo desde que tengo uso de razón, y otra cosa es lo que viene pasando desde este incidente de cierre de frontera en agosto de 2015, unilateral, radical, de Nicolás Maduro, expulsión de la ciudadanía colombiana residente en Venezuela, con además unos gestos muy rotundos, ¿no? Marcación de casas como no se veía desde las épocas nazis. También se han visto gestos que no se veían desde las épocas nazis, como hornos de cremación en la zona colombiana, esto fruto de los gobiernos paramilitares que entraron a principios del siglo XXI a la ciudad, otro elemento, otro componente activo importante del conflicto colombiano, de los agentes que participan de la violencia en Colombia. Y al hilo del cierre de esta frontera, pues la mutación permanente del modelo fronterizo, luego una parcial y lenta reapertura, primero como corredor humanitario para estudiantes, luego a cuentagotas, como la imagen que tuvimos durante estos años, solo circulación peatonal en unas horas muy concretas, desde principio de la mañana a fin de la tarde, y en la noche la frontera cerrada, que es ahí cuando vino todo ese flujo del que venimos haciendo eco a través de, entre otras propuestas en la ciudad Juntos Aparte, y finalmente el cierre definitivo, al menos por ahora, tras el incidente
de la entrada de los camiones o la no entrada de los camiones, el concierto de la hermandad en el Puente Internacional de Tienditas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, en los últimos 3, 4 años, casi que la ciudad y su sociedad van adaptándose a lo que va siendo la imposición del modelo de la frontera, y eso es una decisión pues claramente de los gobiernos. Se han instaurado, por ejemplo, nuevas formas de control territorial y nuevas modalidades de economía anómala y delictiva, por ejemplo, el paso de personas. Mientras la frontera fue un lugar abierto, pues tú podías, o la gente, o había un hábito, una tradición de contrabandear, pues eso, combustible, víveres, medicinas, pero jamás se traficó con el transporte de personas, ¿no? Pues una cosa podía ser, como en todas partes, una trata de personas con fines de prostitución, etcétera, etcétera, que en los lugares periféricos pues suele ser también una realidad recurrente, pero no habíamos visto un fenómeno como pues que ya está instalado tradicionalmente en la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo, que es el de los coyotes, y es una novedad cultural y económica de la frontera colombo-venezolana. Eso en términos de la situación política. En lo que tiene que ver con lo artístico, ¿es posible pensar que los artistas hoy funcionan como cronistas de estas realidades? Es decir, ¿en qué medida ellos, y en tu experiencia has visto, encuentran herramientas para visibilizar y denunciar esta situación? Bueno, yo estoy convencido que sí. De hecho, pues por eso hago lo que hago, por eso hacemos lo que hacemos. Evidentemente, no todos los espacios sociales permiten una incidencia real, si se quiere. No todo puede ocurrir de la noche a la mañana, no todas las artes y no todos los procesos artísticos están enfocados en ese tipo de interés, pero sí es cierto que en el ágora pública, desde hace ya bastante tiempo, el arte contemporáneo cumple una función importante en lo que tiene que ver con construir determinados relatos, con arrojar luz sobre ciertas zonas oscuras, con el tratamiento de ciertas zonas sensibles, digámoslo así, que muchas veces, por ejemplo, en los medios cooptados cada vez más, que tienden a diluir el periodismo de investigación, pues empieza, ¿no?, de alguna manera a notarse cómo ha sido la voz del arte contemporáneo en algún momento la que ha podido empezar a generar un ruido, un tráfico, unos intereses hacia determinados lugares o situaciones. ¿Y puedes dar algún ejemplo concreto dentro de lo que has visto en tu experiencia Juntos y Aparte o por fuera de esta iniciativa que han impulsado ustedes? ¿En qué medida has visto obras que de alguna manera visibilizan cuestiones silenciadas por los medios hegemónicos o en los circuitos hegemónicos? Bueno, tenemos un caso total, absolutamente paradigmático, que es el de la mexicana Teresa Margolles, precisamente quien ha trabajado temas como los feminicidios en Juárez, que ha trabajado los temas de la violencia asociada a las diferentes mafias en México, y que fue invitada precisamente por nosotros también al hilo de ese historial y de ese bagaje de su cuerpo de trabajo para que asistiera a Cúcuta, conociera de primera mano esa realidad y abordara con un proceso de trabajo lo que estaba ocurriendo allí. Al momento de la creación del proyecto, ¿ustedes pensaron en una iniciativa que funcionara como una forma de intervención política en esta realidad? ¿O cómo surge la idea de dar pie a una iniciativa como esta? Bueno, para que te hagas una idea o para que se hagan una idea de qué tan unida puede ser la región entre el norte de Santander en Colombia y Táchira en Venezuela, hasta hace no tantos años, el Salón Regional de Artistas de la zona Oriente en Colombia, es un proyecto del Ministerio de Cultura que cada 2 años funciona casi como un termómetro de la producción artística de las diferentes regiones del país. En el caso de la región Oriente lo conforman Santander del Sur, capital Bucaramanga, y Norte de Santander, capital Cúcuta. Hasta hace unos años, el departamento venezolano de Táchira se incluía oficialmente en ese proyecto, en un salón que es estatal, institucional, ministerial, circunscrito obviamente al ámbito nacional, pero había una salvedad concreta que era el estado Táchira en la región Oriente. Esto un poco para ilustrar el nivel, digamos, de fusión y de dilución de frontera, ¿no? Donde ese río Táchira, que ahora sí funciona de frontera, en realidad siempre fue un centro regional para nosotros.
Entonces, esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y esto surge precisamente cuando se cierra esa frontera. Parte del flujo que se corta es el flujo artístico. Había un salón binacional, había mucho y sigue habiendo mucho diálogo entre artistas de un lado y de otro, y como en muchísimos casos de personas y familias de Cúcuta, es que no hay un límite porque hay una consanguinidad permanente. Hay muchísima gente que tiene no solo ambos nacionalidades, sino el padre de un lugar y la madre de otro, o nací acá pero me crié allá, etcétera, etcétera. Esto es supremamente común. Y en el caso del flujo artístico, que también se había cortado, el punto de partida fue, hay que dar una respuesta desde el arte a esta desgracia a la que nos están sometiendo al cortarnos de repente, pues al partir en dos una región que nunca se ha entendido como separada o como una auténtica frontera. Es decir, casi que el concepto de frontera para el cucuteño hasta hace poco era casi un eufemismo. Tú decías la frontera, pero en realidad era ir como quien pasa al otro lado de la casa, ni más ni menos. Entonces, tú mismo me has dicho que recién cuando charlábamos que en muchos aspectos te sientes más identificado con los venezolanos y con tu formación ha tenido mucha influencia proveniente de Venezuela, y que en ese sentido es una hibridación que tienen absolutamente incorporada en términos identitarios. Cualquier cucuteño te puede cantar el Gloria al Bravo Pueblo, que es el himno de Venezuela, como el O Gloria Inmarcesible, que es el himno de Colombia. Esto para empezar. Que además cada día a las 6 de la tarde de Venezuela, que son las 5 de Colombia, y una hora después a las 6 de Colombia, lo escuchas. Entonces, esto, y en concreto cuando yo era niño, por ejemplo, que Colombia era un país aún bastante precario y subdesarrollado comparado con el despliegue industrial y mediático y tecnológico que era Venezuela. Venezuela tenía una industria cultural y del entretenimiento muy potente, muy sólida, con industria musical, con canales privados de televisión, y la cultura mediática que nosotros absorbíamos era primordialmente la venezolana, entre otras cosas, porque cuando era niño, con el mayor de los respetos a mis connacionales, pues para nosotros fue una salvación no tener que ver esos programas infantiles que tenían que ver las personas en el interior del país. Nos salvaba la televisión venezolana. Esto por ponerte un ejemplo de algo en lo que yo podría hoy sentarme con una persona de mi generación y tener tantos puntos o más de identificación en algunas cosas con alguien de Venezuela que con alguien de Colombia. Es decir, que en ese sentido, dicen ustedes, es conflicto y es convergencia y es identidad, la frontera, y el arte también funciona como una herramienta, como un vehículo del fortalecimiento de una identidad compartida. Por supuesto, además es una identidad compartida no solo en esa región, que por eso además nos llamamos Juntos Aparte, ¿no? Proponemos el nombre Juntos Aparte, que es pues un contrasentido, una paradoja lingüística, precisamente para hablar de esa paradoja, que también es histórica. Ahí nació la Gran Colombia, el sueño fallido de una Latinoamérica unida que tuvieron Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Allí se fundó la Gran Colombia, cumplirá su segundo centenario, en el 2021, que será precisamente coincidiendo con la tercera edición de Juntos Aparte. Y allá pues hemos visto o estamos viendo que hay prácticamente la escenificación de la Guerra Fría del siglo XXI, de la polarización ideológica actual en el contexto concreto de las Américas, ¿no? Ese es como el stage, el escenario en donde se pone en escena esto, y esta polarización ideológica es también de alguna manera causa y efecto de esa crisis migratoria global. Y en todos estos elementos de los que estamos hablando, por supuesto que el arte contemporáneo tiene y ha venido haciendo apuntes. Y el tema migratorio y fronterizo, por supuesto, tiene unos matices, unas particularidades en diferentes lugares, según el contexto, según el país, la latitud, la cultura, etcétera, pero hemos detectado, y por eso también hablamos de Juntos Aparte, como un proyecto que puede ser epicentro para debatir y visualizar fronteras del mundo, ¿cierto? Y hacer de Cúcuta una ciudad que sea distintiva, no solo por ser esa frontera, sino por estructurar pensamiento y debate en torno a la frontera, ¿no? Estamos juntos aparte, o somos juntos aparte, todos los que vivimos y somos frontera en el mundo, porque hemos, digamos, detectado tres componentes estructurales que son transversales a todos. Siempre hay un rico y hay un pobre, un favorecido y un desfavorecido, que va cambiando, seguramente en unos lugares más que en otros. Siempre hay una serie de anomalías o irregularidades respecto al orden de las cosas. Y siempre hay, un poco conectando con la pregunta última que me hacías, un imaginario contaminado
que es muy diferente a el relato hegemónico de identidad nacional que surge en los centros de poder o en los interiores de los países. Otro elemento probablemente compartido por los migrantes del mundo, por los que están atravesados por estos éxodos, es el tema de la retórica del odio que muchas veces proviene tanto del discurso político como del discurso mediático. El migrante, el extranjero es criminalizado muchas veces. No tengo que contarte sobre eso, que seguramente conoces. ¿Crees que el arte puede funcionar en este sentido como vehículo de la construcción de un nuevo relato más tolerante, más proactivo? El éxodo, después de todo, es pérdida, pero también es elección y es búsqueda de un nuevo horizonte, de nuevas posibilidades de desarrollo. ¿En qué medida los artistas, en tu experiencia, aportan a la construcción de este nuevo relato? Pues lo que yo he podido ver a través de procesos anteriores, pero sobre todo de manera muy intensa y muy específica en Juntos Aparte, es que hay un tema de más que construir una cartilla que se socializa, por decirlo así, con el público para que por ósmosis absorban ese saber o esa revisión de postulados de cómo posicionarse frente a migración, xenofobia, el otro, como tú lo quieras llamar. Yo sí creo que hay un tema de crear escenarios. Eso es un trabajo que también de alguna manera hacemos conjuntamente, precisamente en eso consiste el trabajo curatorial, y tú lo sabes, en crear espacios de legibilidad y propiciar espacios de legibilidad apropiados para las propuestas artísticas y para los discursos artísticos. Y en ese sentido creo que hay un tema de construir escenarios de convivencia, que eso es algo que hemos podido constatar en Cúcuta, donde gracias a estas muestras artísticas, gracias a estos espacios de encuentro, gracias a estos talleres, conferencias, etcétera, 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 se facilita la dilución de fronteras que en otros espacios sociales no pueden ocurrir, no puede ocurrir. Entonces yo creo que por un lado se generan escenarios que bajan unas guardias o que bajan el nivel, digamos, de cautela emocional e intelectual de las personas, ¿no? Genera una disposición y luego, pues por supuesto, se vehiculan una serie de mensajes que están poniendo en crisis, algunos de forma más o menos explícita, otros de manera soterrada, otros de manera latente, pues estos esquemas que en realidad son bastante contraproductivos. En el caso concreto de Cúcuta, te puedo decir que esa xenofobia que está increciendo en este momento en la nación colombiana hacia Venezuela, hacia los venezolanos, es algo que no tenía precedentes, como todo. Siempre has tenido, los vecinos siempre se han llevado mal, pero en el fondo te acababas prestando el salero, no sé si me explico, un poco para ilustrar la situación, ¿no? Esta también es una situación global, hay un agravamiento en este sentido. Claro, claro, y el cucuteño por primera vez está generando un rechazo y una distancia, y esto es muy importante. Por eso, por ejemplo, introdujimos un taller como el de Daniela Ortiz, ABC del racismo, en el 2017, y queremos repetirlo en 2019, precisamente hablando de arte y urgencia, porque creemos que es una de las urgencias sociales determinantes en este momento en la ciudad de Cúcuta. La aporofobia y la xenofobia. Aporofobia, miedo y rechazo a la pobreza. Eso forma parte también del carácter y de la cultura latina y está de alguna manera pronunciado más en unos países y dentro de los países más en unas regiones o ciudades que en otras. Y en Cúcuta realmente en los últimos años ha habido una erosión ideológica que ha llevado a entronar en exceso el poder adquisitivo como único paradigma de valor. Y hasta hace unos años, cuando el venezolano venía con una serie de facilidades que le otorgaba el gobierno para, a través del sistema cambiario, dejar unos réditos económicos en Cúcuta, con unas transacciones de dólares, un sistema de una agencia nacional de Venezuela que se llamaba Cadivi. En ese momento en Cúcuta no había problema con que los venezolanos llegaran a dejar los reales, como dicen allá en Venezuela, ¿no? La plata. Y ahora sí es molesta esa presencia masiva de venezolanos, ¿no? Entonces, en buena medida no tiene tanto que ver con un origen nacional o que se está transfiriendo al estigma del origen nacional, pero de fondo lo que subyace es un problema de aporofobia, de rechazo a la gente que viene en condición de miseria.
¿Sos optimista en lo que tiene que ver con el futuro? Es decir, ¿crees que estos chicos, estos adolescentes, por ejemplo, que recién me comentabas que concurren a los talleres de racismo, digamos, tendrán una posibilidad mayor de ampliar estos niveles de tolerancia que hoy vemos? Que hoy Yo vemos espero y tan creo, deteriorados. creo que sí. He visto y me ha emocionado enormemente, te soy franco, y buena parte de mi, digamos, creciente red de trabajo y de cooperación y de alianzas y de complicidades locales tiene que ver con gente que viene de nuevas generaciones, gente que está, digamos, de mi generación hacia atrás, gente que está en sus 30, en sus 20, que vienen con una conciencia ciudadana importante, que vienen con una conciencia de ciudadanía política, del ejercicio político de la ciudadanía, con una conciencia de esfera pública, una serie de nociones que son importantes en la construcción social y que han estado de alguna manera como apartadas de las prioridades del desarrollo social de Cúcuta en los últimos tiempos. Yo creo que el relevo generacional va a ser moral también, espero que así sea. Me encanta como cierre, pero por último te preguntaría si te consideras un activista del arte, si te consideras un militante. Me considero un miembro militante de la sociedad civil, por supuesto. Creo en el poder de lo simbólico, creo que existe un espacio para el valor que es distinto o disímil de la estructura productiva estricto senso económico-monetaria. Y creo que sí, que la sociedad civil tiene la obligación, sobre todo en lugares donde la estructura del Estado es feble, de tomar cartas en el asunto. Supongo que sí, que me puedo considerar, no sé si la palabra sea activista, pero militante me gusta. ¿Qué tenés pensado para esta nueva edición de Juntos Aparte o para la continuidad de lo que será Juntos Aparte en la nueva edición de Bienal Sur de este año? Bueno, la estructura se mantiene, 4 exposiciones centro como eje, como núcleo, renovación temática, ¿no? Hablaremos del Estado-Nación, hablaremos del carácter histórico e imperecedero de las migraciones, de cómo la historia de la humanidad es la historia de las migraciones también. Hablaremos de la presencia de temas como el género, la raza y la clase en trabajos artísticos en torno a las fronteras y la migración, y vamos a hacer un repaso de obras que a lo largo de las últimas 2 décadas prácticamente, de lado y lado de la frontera, norte de Santander y Táchira, han ilustrado lo que pasa en esa frontera, casi que se convierte en el correlato de la línea de tiempo del modelo fronterizo. Y continuamos con proyecto pedagógico, etcétera, etcétera. Enfatizamos este año en salirle a la calle, en salirle al espacio público, en las acciones ciudadanas. Introducimos un componente más o menos notable de performance. Y en el proyecto en proceso, en el proyecto, digamos, sitio específico, que invitamos a un artista internacional a preparar alguna pieza concreta en torno a Cúcuta. Si bien en la primera edición la invitada fue la mexicana Teresa Margolles, en este caso es el argentino, muy de Buenos Aires, muy de la casa, Marcelo Brodsky, quien estará trabajando, releyendo imágenes que han estado en la prensa, imágenes de producción suya propia e imágenes del fotoperiodista cucuteño Luis Roballo, que es el fotoperiodista de Cúcuta, digamos, que participa del concierto internacional de los grandes fotógrafos de prensa.